Hoy contamos con un invitado muy especial, Lluís Pastor, un reconocido académico y comunicador que combina el rigor científico con una pasión por explorar fenómenos que desafían nuestra comprensión del mundo. Profesor titular de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, también colabora como docente en prestigiosas instituciones como la Universidad Ramon Llull, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Girona. Doctorado en periodismo por la Universidad Ramon Llull y con máster en ciencias de la información por la Universidad Autónoma de Barcelona, Lluís es un experto en temas de persuasión y comunicación. Durante la última década ha centrado su trabajo en una fascinante línea de investigación, las conexiones entre los vivos y los muertos. En su más reciente libro, segunda parte de esta trilogía fascinante, Los mismos muertos vuelven, con la editorial Luciérnaga, Lluís aborda este tema tan intrigante a través de un minucioso análisis histórico, explorando las manifestaciones de los muertos desde la antigüedad clásica hasta el siglo XIX, en este caso, que se promete aún continuará, o principios del XX. En esta obra combina relatos impactantes con un enfoque muy serio y nos va a sacar de muchas dudas, o eso esperamos, en esta tertulia. Pues nada, Lluís Pastor, bienvenido a Ecos de lo Remoto. Muy buenas. Muchísimas gracias, Álvaro y Isra, por haberme invitado a Ecos de lo Remoto. Es un placer y es un honor estar aquí compartiendo el tiempo con vosotros. Yo cuando leo el libro, que además está escrito de una forma muy original, a modo de diario, me doy cuenta de algo que se refleja, bueno, en la sinopsis. Es algo que se destaca mucho de este libro, y es el establecer la palabra patrones, el establecer patrones, cosas en común, cosas que no importa la época, siempre están cerca de ese mundo del más allá. Incluso tengo aquí el dossier de prensa en el que aparecen, 5 elementos clave, ¿no? ¿Nos puedes contar, aunque sea por encima, puesto que también el oyente se puede sumergir en ello leyendo el libro, pero nos puedes contar por encima, claro, cuáles son esos patrones del más allá? Claro que sí. Fíjate, Álvaro, tú has puesto sobre la mesa un elemento que posiblemente es el elemento axial de esta investigación, es el eje de esta investigación. Es mis compañeros historiadores, mis compañeros antropólogos, cuando yo voy a hablar con ellos, porque es un libro, todas las investigaciones que hago, y también lo digo aquí a pie de página para que el mundo vea también la humildad con la que trabajamos, la gente que investigamos, todas las investigaciones que hago las hago de la mano de investigadores que saben mucho más que yo de ciertos ámbitos. Yo vengo del mundo de la comunicación y se supone que sé cosas de la comunicación, pero cuando me enfrento a cuestiones de carácter histórico, antropológico, pues me he ido del lado de historiadores y antropólogos para que me guíen en las lecturas, en las ideas, en muchas cosas, para no decir tonterías, ¿no? Y en investigaciones posteriores como las que estoy haciendo ahora, de la mano de genetistas, de médicos, de ingenieros de telecomunicaciones, etcétera, etcétera. En este caso concreto, una cosa que es fundamental en este libro es que los historiadores y los antropólogos nos dicen una cosa, y esto está establecido académicamente hasta el principio del siglo XXI, hasta hoy mismo. Nos dicen, señores, los muertos siempre han estado con los vivos, siempre sabemos que han estado con los vivos, porque los tenemos en nuestra presencia, en nuestra memoria, pero cada cultura ha proyectado la relación con los muertos en función de características culturales propias de esa cultura. Es decir, que en la Edad Media los muertos, la gente los imaginaba pues con llamas ardientes, con cadenas y tal, y durante la época victoriana los imaginaban como sombras negras vaporosas, y eso es lo que está establecido hoy científicamente por nuestros compañeros historiadores y antropólogos sobre esta cuestión. Entonces, una de las cosas que pone sobre la mesa esta investigación es que yo digo que no es cierto, no es verdad, no es una proyección cultural que en cada momento de la historia, cada una de las culturas y las personas que hemos vivido en estas culturas, proyectamos a los muertos en función de nuestras características y metáforas propias de ese momento histórico concreto. No es cierto. Hay unos elementos en la comunicación entre muertos y vivos que detecté como patrón en distintas culturas en el siglo XX en la primera investigación, y que cuando lo he puesto en tela de juicio en esta investigación, viendo si a lo largo de la historia se reproducen estos elementos del patrón, bien leídos los testimonios, leídos desde la óptica del investigador de estas cuestiones, no leído desde la óptica de un historiador que le da un poco igual, o de un antropólogo que da por descontado
que cuando un originario de Zaire o de Australia ve un doble o ve una sombra, es su alma, porque no es verdad, porque esto pasa por el tamiz religioso o de esas creencias de este investigador. No es cierto. No es cierto que proyectemos culturalmente las comunicaciones con los fallecidos. No es cierto. Ese patrón que apuntaba Álvaro, que tiene 5 elementos básicos, que ahora si queréis repasamos, se viene reproduciendo a lo largo de la historia en las distintas culturas de Occidente. A veces ha estado utilizado este tipo de comunicaciones, que esto me parece un elemento interesante, ha estado utilizado por instituciones que tenían intereses en el control social, ha estado utilizado este fenómeno para transformarlo en algo que les podría beneficiar a ellos. Y veremos clarísimamente el caso de las iglesias católica y protestante en los siglos, desde el siglo IV prácticamente hasta la Baja Edad Media, siglo XIV-XV. Pero no es cierto que sea cultural. Y esto a mí me parece seguramente el hallazgo más importante de este tipo de investigación. En cualquier momento... Y muy rompedor, muy rompedor. ¿Dime? Que es muy rompedor lo que propones. Sí, lo que propongo realmente te diría que seguramente me podrá causar, pero yo encantado de la vida, debates profundos con compañeros historiadores antropólogos, porque es una visión distinta, pero es que también seamos conscientes, es que no ha habido ninguno de ellos que haya analizado esta cuestión desde la óptica de vamos a ver qué pasa realmente con la comunicación con muertos. Ellos lo analizan desde la óptica de entendamos cómo funcionaba la sociedad medieval, entendamos cómo funcionaba la sociedad de la Reforma, entendamos cómo funcionaba, pero no se preocupan exactamente de si estas experiencias eran reales o no, porque hay un principio previo que es que hace que cualquier académico las dé por no reales. O sea, el paso fundamental de todo esto es que hay un investigador, yo mismo, que ha empezado a investigar eso dando como plausible que sí que fueran reales este tipo de comunicaciones, porque los testigos nos aseguran a lo largo de la historia, testigos de una valía y de una certificación total, siglos XI, siglos XII, siglos XIV, siglos XVIII, siglos XIX, los testigos nos dicen, señores, eso que he vivido fue real, ha sido real. Y no te lo está diciendo gente con pocas luces o poco preparada, te están diciendo los intelectuales más preparados de cada uno de los momentos históricos. Con lo cual, eso que apuntabas tú, Álvaro, sí que es rompedor, pero en el sentido de que yo creo que no ha habido tampoco gentes que se hayan preocupado por este tema sin el sesgo inicial de decir, no, bueno, esto es mentira, ya sabemos que esto no existe y esto nos lo inventamos. Entonces, la diferencia de esta investigación es que Lluís Pastor dice, señores, yo no sé si esto es mentira o es verdad, pero vamos a investigarlo. Y cuando lo investigas te das cuenta que un principio que tenemos aceptado académicamente, que es que las comunicaciones con muertos responden culturalmente a lo que imaginamos en cada momento de la historia y en cada situación y geografía de la historia, no es cierto. No es cierto. Es decir, el principio del reconocimiento del fallecido se da en toda la historia. Es decir, el primer principio podría ser el principio de la identidad. La gente reconoce a la persona que se le aparece. Y eso no es esperable. O sea, tú te esperas que si el demonio, que si las llamas, que si... Tú no esperas que ves a tu padre en el siglo III y ves a tu padre en el siglo VIII y ves a tu padre... No, y que lo reconoces y que va vestido como iba vestido y que cuando interactúa contigo tiene el mismo tipo de interactuación que tenía en vida. Que esto nos da para la siguiente investigación. Es decir, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Claro. ¿Qué remanente de conciencia queda ahí? Que parece que estas comunicaciones reproducen con mensajes nuevos, no mensajes que puedas tú estereotipar, porque muchas veces el mensaje te descubre información que no sabías. Estás buscando un documento y está en el tercer cajón de una cómoda que tenemos en el comedor, siglo XVI. No, ¿sabes? Es decir, te lo puedes imaginar. Entonces, hay algunos de estos elementos que se reproducen. Uno de ellos sería, en caso de que conocieras a esa persona en vida, hay también casos de fallecidos que comunican contigo o tienes un contacto y no lo reconoces. Pero esto podríamos hablar luego también, lo ponemos aparte. Pero la pregunta de Álvaro, oye, ¿cuáles son los elementos del patrón? Pues mira, hay el reconocimiento de esa persona, hay una que es muy interesante, que son contactos muy breves, brevísimos. Yo cuando veo que alguien me está contando un contacto que empieza a ser demasiado largo, digo, esto es mentira. Esto es mentira. Yo lo hablaba con el físico David Jou, físico, digamos, que en primera línea de la física, físico español, catalán, primera línea de la escuela física, y me decía, no, Luis, esto que cuentas tú de que sea tan corto puede ser
una situación metaestable del cerebro, es decir, como si fuera un interruptor que alguien cree que pasa, dura unos pocos segundos y es como si, digamos, el conector este cerebral volviera a sitio y te dieras cuenta que no ha pasado. Bueno, puede ser una explicación, yo no la sé, pero lo que sí que sé Un es que cortocircuito, ¿no? Sí, sí, yo lo interpretaba así, exacto, más como una especie de interruptor temporal, Ajá, metaestable, ¿qué tal? Bueno, no sabemos, vamos a seguir investigando a ver qué pasa. qué Pero lo bueno. que sí que es cierto es que son comunicaciones breves, a veces son apenas unos segundos, en algunos casos incluso puede llegar a un minuto, pero cuando tú ves en testigos o en la literatura a veces que corre por ahí, que hay grandes diálogos y hablan de Dios y de la tierra y de no sé qué, dices, no, no, chico, esto no es ese tipo de comunicaciones. Otra cosa es las comunicaciones inducidas a través de canalizaciones y de mediums y tal, que ahí sí que hay grandes diálogos y tal, pero en eso no me meto, eso no lo he investigado y no puedo decir ni una cosa ni la otra. Pero las que sí que he investigado, que son las iniciadas por los fallecidos, no existen periodos largos. Identidad, brevedad, uno que es muy interesante, que es el estado gaseoso. Cuando son comunicaciones o contactos visuales, en muchos casos se percibe a esa persona con un estado no sólido. También digo, hay muchos casos en los que se percibe con la solidez idéntica de cuando estaba viviendo con su cuerpo material, pero hay muchísimos también en los que aparece un cierto estado brumoso, que a mí eso me llama mucho la atención. ¿Qué significa ese estado brumoso? Otro elemento que incluso lo estaba hablando estos últimos días con otro periodista, seguramente conocéis bien, Moisés Garrido, amigo Moisés Sí, Garrido y tal, que hablábamos de el cuarto elemento, que es la luz. Muchas veces aparece luz pericorporal alrededor de ese cuerpo, luz intracorporal desde dentro del cuerpo, a veces una luz contextual en la habitación o en la estancia en la que hay ese tipo de contactos. Y es muy interesante y muy retador ver qué es esa luz, porque al final esa luz no tendría que estar ahí, porque además esa luz, si tú la ves, es que al final, como nuestro perceptor, nuestros ojos trabajan con una frecuencia de onda determinada, quiere decir que algo está pasando en esa frecuencia de onda determinada, vamos a ver qué pasa. Entonces, ese sería el cuarto. Tenemos identidad, tenemos brevedad, tenemos estado brumoso o gaseoso, tenemos luz, y el último uf, que es maravilloso, yo creo que este entronca la investigación con los grandes misterios del ser humano, es cuando ha habido un vínculo amoroso en vida, suele o es más fácil que haya algún tipo de mensaje. Es decir, es como si el amor se convirtiera en una especie de brújula, no del vivo que busca al muerto, que esto ya has dicho que yo lo descarto porque no me interesa ahora mismo investigarlo, sino como si el amor fuera una brújula del fallecido hacia el vivo. ¿No? Entonces, ¿qué peso tiene el amor? ¿No? Todas las religiones hablan del amor y tal, y resulta que cuando buscamos el patrón de estas comunicaciones, vuelve a aparecer el concepto del amor y vuelve a aparecer este concepto del amor entendido como agapé, ¿no? Como amor, como darse al otro, ¿no? Un amor, si queréis, limpio, si es que existiera alguna vez el concepto de amor sucio, que no existe, ¿no? Pero ese amor agapé, y me parecía muy interesante. Y estos 5 elementos, Álvaro, todos ellos, o una parte interesante de ellos, se vienen reproduciendo a lo largo de la historia.